Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio de este sistema de motor polea masa muelle y aquí vamos a utilizar los modelos obtenidos en vídeos anteriores para hacer un análisis estático de los puntos de equilibrio de este sistema y también para hacer simulaciones del mismo. El modelo, dedicamos un vídeo y lo pusimos así como en 10 ecuaciones con 10 incógnitas, que bueno, que luego en la versión MATLAB fueron 12, entonces pues dando valores a parámetros constantes. Teníamos todo este modelo, pero la cuestión es que las ecuaciones importantes, donde hay derivadas y por tanto hacen que todo esto sean ecuaciones diferenciales, pues son estas 4. Estas son las ecuaciones de estado en forma no normalizada y vimos que utilizando estas ecuaciones sin derivadas podíamos sustituir esta fuerza y par resultante en función de posición, velocidad, posición angular, velocidad angular y par motor, que eran estados, y entrada, obteniendo lo que llamábamos forma normalizada. Esta de aquí, que bueno, yo lo que necesitaba realmente era el lado derecho de la desigualdad, porque el lado izquierdo sé que son siempre las derivadas de las cosas solitas y con saberme el orden de las variables es suficiente. Por lo tanto, pues con lo que voy a trabajar en MATLAB va a ser con este objeto matemático que llamo exestado, que es solo la parte derecha de lo que serían pues derivadas de posición, derivada de velocidad, o sea, aceleración, derivada de posición angular y aceleración angular. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, analizar el sistema en equilibrio, en versión abstracta y también en versión sentido común. Primero, versión abstracta. ¿Qué es lo que debe ocurrir para que las cosas se mantengan constantes? Bueno, pues si las cosas se mantienen constantes y no se mueven, entonces las derivadas de las constantes serán 0. Y entonces las ecuaciones en equilibrio se obtienen cogiendo las ecuaciones de un modelo, por ejemplo estas en forma normalizada, y sustituyendo las derivadas por 0. Si las cosas son constantes, las derivadas de las cosas salgan donde salgan las ecuaciones serán 0, de modo que esto son las 4 ecuaciones de estado en equilibrio, donde ya no hay derivadas. O sea, igualar ecuaciones de estado a 0 me da los puntos de equilibrio. Lo vamos a hacer ahora en MATLAB, obviamente, pero antes también, viendo la foto de este sistema, pues podemos calcular cuál es la condición de equilibrio. La condición de equilibrio, que todo se quede constante, pues es que la fuerza del muelle iguale al peso. A velocidad 0 no hay rozamiento, por lo menos con las fórmulas que hemos puesto. Entonces, bueno, pues si la fuerza del muelle iguala al peso, la tensión tiraría de este eje, salvo que yo haga un par motor que compense dicho peso. Entonces, pues el peso, que es la tensión de la cuerda, por radio debe ser igual al par motor. O sea que esta es la versión, ya digo, sentido común, caso por caso, en este ejemplo concreto, para calcular el equilibrio, pero en teoría de sistemas genéricos, pues el equilibrio se calcula con esto que habíamos dicho antes, de las derivadas a 0. Vamos a comprobar que dan el mismo resultado. Si el peso es masa por gravedad, pongo el dibujito en la esquina para acordarnos de qué estamos haciendo, peso es masa por gravedad y peso por radio, pues es el par motor 4,9 que equilibra. ¿Cómo lo hacemos resolviendo las soluciones de igualar a 0 las derivadas de las cosas? Pues eso, pues las derivadas de las cosas, que son las ecuaciones de estado, tienen que ser 0 y yo tengo que despejar los vectores de estados y par motor compatibles con esa condición. Y entonces me da MATLAB esto, que está mal. O sea, mal o bien. Ahora aclaramos. Pues resulta que esto es un punto de equilibrio, pero las ecuaciones de estado son 4. Tenía 4 derivadas de cosas que se están haciendo 0. Y yo estoy aquí resolviendo un sistema de 4 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces realmente esto tiene infinitas soluciones. Con Solve MATLAB me ha dado una, pero si yo pongo otra posición angular, entonces ya esto ya son
5 ecuaciones con 5 incógnitas y, por ejemplo, pues existe un equilibrio con tecta desplazado 1 radián. En efecto, pues aquí ha dado tecta igual a 1, velocidades lineales y angulares estas, y bueno, pues otra con tecta desplazado 1 radián, pues claro, el equilibrio será pues en otra posición de la masa. Claro, el muelle tiene que estar suficientemente estirado para conseguir compensar el peso, etcétera, y bueno, pues ya digo, nosotros lo podemos hacer simplemente con esta idea abstracta, conceptual, de que los puntos de equilibrio son resolver las ecuaciones de estado a cero y, pues, bueno, pues dependiendo de las cuentas de ecuaciones e incógnitas, pues dar valores a otras cosas o algo así. Entonces, bueno, lo que ocurre es que este sistema en concreto tiene lo que en física llamaríamos equilibrio indiferente, tiene muchas posiciones de equilibrio porque lo puedo poner donde me dé la gana puesto y luego ya si hago el par motor que compensa el peso, pues cuando el rozamiento pare todo, pues esto se quedará y podemos hacer que se quede en infinitas posiciones. Entonces, bueno, pues esto es el equilibrio indiferente en física y es que en todas las soluciones la velocidad lineal y angular van a ser cero y el par motor compensará el peso, pero las posiciones lineales y angulares pues pueden estar desplazadas una cantidad fija y esto seguir siendo equilibrio. Aquí vemos esta otra solución donde todo es igual que antes, excepto ese desplazamiento entre posiciones lineales y angulares. Bueno, pues ya digo, el modelo dice lo que tiene que decir. Las propiedades de la física de esto acaban siendo propiedades del sistema de ecuaciones que lo representa y, en concreto, del sistema de ecuaciones mínimo que lo representa, que son las ecuaciones de estado. Bueno, pues esto como análisis de equilibrio, suficiente. Ahora vamos a ver cómo hacemos la simulación. ¿Qué significa simulación? Pues que yo dé unas posiciones y velocidades iniciales y una trayectoria del par motor y calcule la trayectoria de la masa y del ángulo, etc. Vamos a ver cómo lo haríamos. El objetivo es simular estas ecuaciones diferenciales con integración numérica y MATLAB para ello solo necesitará el segundo lado de las ecuaciones de estado y el orden es importante. Tengo que saber la derivada de qué cosa es cada una, claro. Pero en fin, entonces, ¿cómo meto el modelo? Bueno, pues en principio, si yo hubiera obtenido este modelo por lápiz y papel, pues yo lo que haría sería empezar el código de MATLAB no con todo lo anterior que hay por aquí de manipulación de expresiones simbólicas y no sé cuántos y no sé menos, sino simplemente empezar el código de MATLAB con el modelo normalizado. Teclearía esto de aquí, que es la versión función de MATLAB numérica, que le meto estas 5 cosas y me devuelve estas 4 cosas, que son precisamente las derivadas de P, V, tecta y omega en ese orden. Pero, bueno, si lo hemos hecho con el Symbolic Toolbox ayudándonos a despejar las ecuaciones, pues lo que podemos es simplemente transformar estas expresiones simbólicas en una función de MATLAB numérica con el comando MATLAB function. Yo le digo que xestado, que es una expresión simbólica, o sea, no es lo mismo pues el carácter 2, el carácter más y el carácter 2 que el número 4.000. ¿Vale? Pues entonces, pues eso, xestado son un conjunto de expresiones en letra y MATLAB function me devuelve xestado numérica como una función que le entran números y salen números, cuyos argumentos para evaluarla son el vector de estados de dimensión 4 y las entradas de dimensión 1. De manera que este xestado num es la que gastaremos y no el xestado num lápiz y papel, porque para eso hemos hecho 50 líneas anteriores del Symbolic Toolbox. Por lo tanto, esto pues no lo gastamos. Pero el resultado es exactamente lo mismo a efectos de el código que sigue. Entonces, ¿qué vamos a simular? Pues hay que dar en una simulación el valor del par motor que yo quiero simular, función del tiempo, y el valor de las posiciones y velocidades iniciales en el momento de, digamos, comenzar mi experimento virtual. Entonces, por ejemplo, la primera simulación que vamos a hacer, ejemplo 1, pues va a ser que el par motor sea una función del tiempo que siempre me dé el par motor en equilibrio
y que la posición, velocidad, posición angular y velocidad angular iniciales pues sean pues las posiciones, velocidades de teta y omega del punto de equilibrio que hemos calculado al principio del vídeo. Entonces, si todo está bien calculado, la simulación debería quedarse, pues eso, en equilibrio, quieta y no moverse nada. Y ahora veremos cómo se calcula, pero en efecto, las posiciones simuladas en esta gráfica pues son línea horizontal, todo se queda sin moverse, claro, porque ese es el concepto de equilibrio, todas las señales son constantes. Esto realmente es poco interesante porque, claro, para eso ya lo calculamos con estática. Entonces vamos a simular algo más gracioso. Vamos a ir el ejemplo 2, donde este tipo de simulación se llama obtención de la respuesta libre, que significa que las entradas están en equilibrio, pero las condiciones iniciales están desviadas del equilibrio. Entonces, pues la gráfica resultante de esta simulación se llama respuesta libre porque no incremento la entrada respecto a lo que yo calcularía para que todo estuviera quieto, y si las cosas se mueven es porque las energías almacenadas no eran las de equilibrio. El sistema no estaba exactamente en el sitio que era el equilibrio. Bueno, pues aquí, por ejemplo, yo la posición lineal inicial la desvío 1 metro por debajo de la posición de equilibrio. O sea, un poco alguien está dando el par motor que lo compensa y lo que ocurre es que, bueno, pues me aguanta la cosa que rueda y me estira un poquito hacia abajo la masa y suelta y a ver cómo evoluciona. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. ¿Cómo simulamos eso? Vamos a simular con rungecuta 4.5, porque aquí en el archivo hay cosas del método de Euler y tal, pero eso es simplemente como introducción a la simulación, no es objetivo de aquí. Si yo le digo al simulador rungecuta qué precisión relativa y absoluta quiero, pues claro, cuanto más precisión quiera, menor será el paso de integración y más coste de cómputo tendré. Pero en fin, pues simplemente tengo que decir que ejecute OD45, donde aquí tengo que dar la ecuación de estado, donde claro, pues el simulador me dice el reloj y cuánto vale x, un vector de dimensión 4, que contiene posición y velocidad lineal y posición y velocidad angular. Eso será interno para él. Y yo pues evalúo mi ecuación de estado, donde pues el estado es x y el reloj lo gasto precisamente para evaluar que cuando el reloj marca de minúscula, pues el par motor valga pues la fórmula que yo le quiera dar, pues lo que yo quiero programar, una función del tiempo. Le digo que simule 30 segundos desde unas ciertas condiciones iniciales con estas opciones opts que he puesto aquí de precisión. Las condiciones iniciales simplemente son el vector columna con los 4 posición, velocidad, lineal y angular, digamos, de lo inicial, totalmente arbitraria, lo que yo quiera. Y entonces con eso, pues ya me saca unos tiempos de simulación y unos estados de simulación. Y en concreto, para la exactitud que he pedido, pues con 600 puntos le parece bien. Y ya pues con el comando plot, pues dibujo los tiempos y los estados, y en concreto, pues los únicos estados que yo quiero dibujar son el 1 y el 3, que corresponden a las posiciones, que es lo que se ve moverse, digamos. Y entonces, estas serían las posiciones simuladas en lo que he llamado la respuesta libre. Empiezo, digamos, 1 metro por debajo del equilibrio y entonces pues el muelle pues empieza a pegar botes. Esta oscilación también se transmite, digamos, al eje de rotación y bueno, pues el rozamiento acaba disipando la energía potencial inicial que tenía almacenada el muelle, energía potencial elástica, y esto acaba pues quieto después de, bueno, simulado 30 segundos, a lo mejor necesitaba 40 segundos más bien para pararse. Voy a simular, en vez de 30 segundos, pues 50. Y aquí vemos pues como efectivamente pues en 35 segundos se ha parado y ha llegado a este equilibrio que, como hay varias posiciones de equilibrio, pues está ligeramente desplazado del equilibrio inicial, donde pues tecta estaba a 0, pero bueno, pues el estirón que ha dado el muelle le ha girado un poquito, ¿vale? Entonces,
Ya digo, como esta es una respuesta donde la entrada no se ha incrementado respecto al equilibrio, pues este tipo de respuestas se llama respuesta libre. Este trozo de la simulación hasta que las cosas terminan se llama transitorio y esto de aquí, pues claro, se llama régimen permanente y en concreto cuando el régimen permanente es una constante, pues se llama equilibrio. Pues ya tenemos simulada a este ensayo de respuesta libre y vamos a hacer un par de simulaciones más, simplemente cambiando entrada y condiciones iniciales, pues para hacernos una idea de qué es esto de la simulación. Entonces vamos a poner el ejemplo 3, donde voy a poner condiciones iniciales de equilibrio y el par motor va a ser diferente del equilibrio. Además de par motor del equilibrio, pues yo voy a simular que durante los primeros 20 segundos doy un extra para que se mueva la carga y aparte pues parece que el par motor está capturando alguna otra vibración de 7 radianes o algo así y entonces bueno, pues este es el par motor, la función que me ha dado a mí la gana simular y me ha dado la gana que las posiciones iniciales sean pues el punto de equilibrio que había calculado al principio del vídeo. Bueno, pues si simulo este ejemplo, ya está, no cambia nada más en el código. Entonces a esto se le denomina respuesta forzada desde condiciones iniciales de equilibrio. Forzada es porque la entrada no es de equilibrio y entonces bueno, es que pues la cosa se mueve forzado por, claro, el par motor que está causando el movimiento. A partir de 20 segundos apago lo que sería el par constante y solo queda un residuo ahí senoidal. Y entonces, bueno, pues aquí tengo un transitorio y parece que a partir de aquí tardo un poquito, pues parece que eso que, pues aquí no sé muy bien las oscilaciones que quedan tal, pero en fin, pues grosso modo esta parte final pues es el régimen permanente y en este caso pues como la entrada es senoidal y tengo aquí unas vibraciones de muy poca amplitud en el muelle porque parece que las filtra, pero de más amplitud en el eje que gira, bueno, pues este régimen permanente se llama régimen permanente senoidal. Esta es pues otra de las simulaciones y ya pues una última simulación pues es una respuesta forzada genérica donde el par motor tiene incrementos sobre lo que sería el cálculo estático del punto de equilibrio y también las condiciones iniciales tienen incrementos respecto a lo que sería el punto de equilibrio y bueno, pues esta simulación pues da un rayajo, digamos, donde pues se aprecia, por ejemplo, un transitorio y un régimen permanente que parece que es senoidal. Y en este transitorio hay como una superposición de frecuencias. Hay una onda de frecuencia forzada de 7 radianes por segundo y también aquí hay una frecuencia que se denomina frecuencia propia de lo que serían un poco pues las oscilaciones así propias, independientemente de la frecuencia de la entrada, de lo que serían así los botes de esta masa. Entonces pues vemos que en el transitorio hay una superposición de frecuencia forzada y frecuencia propia, que bueno, habría que ver qué periodo tiene esto y sobre todo la superposición pues se nota aquí, que hay una combinación de dos senoidales, porque en el muelle parece que la vibración del eje pues estaba muy bien filtrada, a veces a lo mejor hemos puesto este muelle precisamente para eso, y cuando ya han muerto las oscilaciones de frecuencia propia, pues me queda solamente este régimen permanente senoidal con unas oscilaciones que, como este sistema es lineal, ya hablaremos en otros vídeos, pues la frecuencia de las oscilaciones que quedan cuando acaba el transitorio pues es exactamente igual a los 7 radianes por segundo, que es la frecuencia con que la entrada está forzando al sistema. Claro, aquí lo que pasa es que recordemos que mi modelo solo era válido si la tensión de la cuerda no cambiaba de signo. La cuerda no puede trabajar a compresión. Por lo tanto, vamos a simular no solo las ecuaciones de estado, sino una ecuación de salida. Concretamente, vamos a plotear la tensión de la cuerda y, claro, pues la expresión de la tensión de la cuerda a la que habíamos llegado
en nuestra resolución de expresar todo en función de los estados, bueno, pues será esto de aquí. Por lo tanto, vamos a hacer la gráfica de eso. Una vez tengo los estados simulados, yo voy a plotear ahora posición lineal, posición angular y esta tensión de la cuerda, y por lo tanto esto es la ecuación de salida simbólica que voy a compilar a una función numérica. Pues aquí tengo MATLAB function y entonces pues ahora voy a hacer un plot de las tres cosas. Simplemente pues los estados simulados en cada paso de simulación, al pasarlos como argumento en las ecuaciones de salidas, pues me dan las salidas que yo quiero plotear y pues esta línea pues hace el plot. El resultado pues es que aquí tengo la posición de la masa y el ángulo idénticos a antes, claro, y aquí tengo la tensión de la cuerda, que cuando ha acabado, digamos, un poco la parte debido a las condiciones iniciales, pues es una pequeña vibración alrededor de lo que sería el peso de la masa suspendida. Y bueno, pues gracias a Dios veo en la simulación que la tensión de la cuerda siempre es positiva. En esta simulación la cuerda nunca trabaja a compresión y por lo tanto la simulación es válida. Con lo cual, pues terminamos aquí. En este vídeo hemos visto cómo a partir de las ecuaciones de estado normalizadas podemos analizar el comportamiento de este sistema. Lo más sencillo y directo, digamos, es por ejemplo la estática, el punto de equilibrio, igualar las derivadas, o sea, la ecuación de estado a cero y ver qué conclusiones sacamos. Y luego también hemos hecho simulación de distintos tipos de respuestas con Runge-Kutta 4.5 o D4.5 en MATLAB. Hemos simulado las condiciones iniciales y par motor de equilibrio para comprobar que todo va constante. Hemos simulado una respuesta libre con par motor de equilibrio, pero condiciones iniciales separadas del equilibrio. Hemos simulado una respuesta forzada par motor no de equilibrio a partir de condiciones iniciales de equilibrio. Y hemos simulado, que estamos viendo aquí, pues una situación genérica donde ni el par es el calculado en el punto de equilibrio, ni las condiciones iniciales son las de equilibrio. Y bueno, pues salen aquí una serie de rayajos. Y hemos incorporado, además de la simulación de la ecuación de estado, el cálculo de la ecuación de salida para comprobar, por ejemplo, que la tensión de la cuerda siempre es positiva y que por tanto el modelo que estamos simulando es válido. Con lo cual, con esto concluye el caso de estudio del modelado y simulación de este sistema masa, muelle, polea, motor que hemos desarrollado en varios vídeos. Podéis bajaros el código, el enlace que está en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.